Boga Mar Adentro es el título del tema de hoy, siguiendo la línea de lo que platicábamos ayer en la congregación. Ya está la prédica en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. Los que no estuvieron, los que son de otras iglesias, pues los invitamos a que se tomen el tiempo esta semana de poner esa prédica para recibir lo que el Señor está hablando. Ahí mientras cocina, mientras maneja, mientras está trabajando, puede poner ahí de fondo la predicación para que también sea bendecido. ¿Ok? Boga mar adentro, versículo de memoria, Lucas 5:4, que dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 4 es el versículo de memoria y la introducción dice de la siguiente manera. El verdadero valor de nuestra vida se mide en función de lo que ésta puede hacer, en cuánto beneficio aporta a los demás y los frutos que de ella emanan. Si pensamos en una buena guitarra, sabemos que posee cierto valor económico, pero si esa guitarra es tocada por el mejor guitarrista del mundo, en un concierto su valor se dispara automáticamente. Y no solo eso, sino que también se explotan al máximo sus capacidades y virtudes. Así es también nuestra vida. Poseemos un valor intrínseco por el simple hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, pero si nos dejamos usar por Él, nuestro valor se dispara y el Espíritu Santo puede llevar nuestras capacidades y virtudes a niveles sobrenaturales. Amén. Bueno, una disculpa por el perrito que está acá fastidiando un poquito, pero bueno, no sé si lo escuchan, si entra por el micrófono, pero mi perro no deja de ladrar. Este, sí, nuestro valor emana de lo que nuestra vida aporta. Es verdad que tenemos un valor intrínseco. Por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos un valor intrínseco. Por el simple hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos tenemos un gran valor, tenemos una dignidad y tenemos pues un valor que nos caracteriza como especiales, como seres humanos. Pero también, aparte de ese valor fundamental, nuestra vida puede adquirir un mayor valor. ¿Cómo? Dependiendo de lo que hacemos, lo que aportamos o los frutos que emanan de nuestra vida. ¿Ok? Así como una guitarra, decía en la introducción, una guitarra común y corriente, que tiene un valor económico por el costo de la madera, los acabados, las cuerdas, los materiales o la marca, la guitarra va a tener cierto valor económico, 5,000 pesos, 10,000 pesos, etcétera. Pero si esa guitarra es tocada por un guitarrista, el mejor guitarrista del mundo en un concierto, esa guitarra, por el simple hecho de que fue tocada por ese guitarrista famoso, pues su valor ya no es el mismo. Su valor va a dispararse astronómicamente. Y esa guitarra va a valer 10, 20, 30, 100 veces más de su valor intrínseco, de su valor nominal, de su valor económico, por el simple hecho de que el mejor guitarrista del mundo tocó esa guitarra. Ahora esa guitarra es codiciable. Esa guitarra, aunque pueden haber 500 guitarras idénticas a ella, repartidas en todo el mundo, pero esa guitarra específicamente, porque fue tocada por el mejor guitarrista del mundo, los verdaderos fans de este guitarrista, que serían miles, miles y miles de fans, codiciarían esta guitarra en especial. Y si este hombre le pone su firma, la firma ya con un bolígrafo permanente, pues esta guitarra vale millones de dólares por el simple hecho de que fue ejecutada por un maestro. Porque solamente el maestro va a explotar al máximo las capacidades, eh, las virtudes que tiene esa guitarra. Si esa misma guitarra la agarro yo, por ejemplo, pues bueno, puedo rascabuchear un rato, pero hasta allá.
pero solamente el experto más grande del mundo en guitarras va a explotar al máximo la potencialidad de la guitarra. Ok, así es nuestra vida, hermanos. Valemos por el simple hecho de ser seres humanos. Pero si somos usados por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo empieza a obrar a través de nuestra vida, ahora está aullando el perro. Si el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida y nos convertimos en el reflejo de la gloria de Dios, el valor de nuestra vida se dispara astronómicamente. La vida de Cristo era tan valiosa que dice la Biblia que Cristo, en un momento dado de su ministerio, dejó de andar públicamente y se escondía, porque a todo lugar donde iba causaba una conmoción de gente que quería acercarse a él. El valor que adquirió la vida de Cristo fue tan alto que la gente, incluso los romanos, los gentiles, le buscaban. Él salía, él tenía que ya no estar en las ciudades, tenía que estar en los campos, en las grandes planicies, porque una ciudad se iba a conmocionar con Cristo en la ciudad y todo el caos que se provoca por la gente que quiere acercarse a Jesús. Así es nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo Dios puede hacer esta obra en nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra vida pueda ser usada por el Señor y de esto derivará un valor que va a venir no por usted, sino por el Señor. Amén. Así que vamos a leer el punto número 1 del estudio de hoy. Dice, lea Lucas 1, Lucas 5 del 1 al 3 y conteste. Lucas 5 es el pasaje de la pesca milagrosa, ¿ok? Y solamente ese pasaje vamos a analizar el día de hoy y vamos a ver en 3 partes este pasaje. La primera parte es del verso 1 al verso 3. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estamos viendo acá la fama de Cristo. En Lucas capítulo 4 nos habla de una enorme fama que Cristo tenía en toda esa región. Verso 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esto quiere decir que pues la gente era tanta que yo me imagino que estaban replegando a Jesús hacia el mar, hacia el lago, y Jesús pues ya estaba mojándose los pies y la gente se acercaba cada vez más. Así que Jesús aprovechó que había 2 barcas y decidió subirse a una de las 2 barcas. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Ok? Esta figura es importante, ahora la vamos a entender, porque los pescadores no estaban allá por Cristo, estaban pues lavando sus redes en un acto metafórico de pues desánimo porque no habían pescado nada, estaban quitando las redes del fracaso, ¿no? Estaban quitando el sargazo, estaban quitando la basura que atrapó las redes y podríamos llamarle las redes del fracaso, las redes de la derrota. Estaban allá pues tratando de hacer algo para sentirse que estaban trabajando por lo menos. Así que los pescadores no estaban por Jesús, estaban porque habían estado pescando. Esto va a ser significativo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Muy bien, este es el primer bloque que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ok? En el punto número 1, en el inciso A dice, ¿qué hacían los pescadores mientras Jesús predicaba? Lo acabamos de leer, lavaban sus redes, ¿verdad? Aquí está la respuesta. Dice acá, lavaban sus redes. Esto, pues, como ya comenté, significa
una suerte de eh, pues estar un poquito desanimados, desilusionados, trabajaron y no tuvieron ningún resultado. Entonces estaban lavando sus redes. Inciso B, ¿qué hizo Jesús en el verso 3? En el verso 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Entonces vamos a poner, entró a la barca de Simón. Vamos a ponerlo con verde. Entró a la barca de Simón, es la respuesta. ¿Qué tipo de barcas cree que, qué tipo de barca cree que era esa? Bueno, el contexto, el pasaje no lo dice, pero el contexto nos pudiéramos imaginar que era una barca común y corriente. Así que podemos poner eso. Era una barca común y corriente. ¿Ok? No había nada especial, no era una barca de oro, no era una barca mágica, no era una barca blanca, reluciente o una barca de la realeza. Era una barca como cualquier otra, común y corriente. ¿Ok? Pero Jesús se subió a esa barca. Aquella barca no era mejor que las demás, era común y corriente. Pero como Jesús se subió a ella, su valor cambió. Recuerda el ejemplo de la guitarra y el gran guitarrista, ¿no? Que ejecuta la guitarra y entonces la guitarra cobra un valor diferente. En este caso, de manera similar, Jesús se sube a esta barca y su valor cambió y luego sucedió la pesca milagrosa. Esta barca podría representar nuestra vida natural, cotidiana, nuestra actividad, nuestro trabajo, nuestra vida como personas eh, que tenemos un oficio, que tenemos un empleo, que tenemos un pequeño o mediano negocio. Entonces nuestra barca es lo que somos, lo que hacemos, ¿ok? Nuestra vida es similar, dice el texto. En lo natural no somos mejores que los demás. Somos personas comunes y corrientes. Pero si dejamos que Jesús suba a nuestra vida, número uno, y predique desde allá, perdonen a mi perro, y predique desde allá, entonces nuestra vida se vuelve especial y es usada para el reino de Dios. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Cristo Jesús. Cristo marca la diferencia. Uy, perro. Nunca ladra tanto, nada más empiezo a transmitir y empieza a ladrar. Cristo marca la diferencia de una vida común y corriente. No hay nada especial en nosotros, no tenemos eh, nada que sea diferente a los demás, pero cuando Cristo entra en nuestra vida y predica desde allá, es cuando viene la diferencia. Entonces empezamos a ser usados para el reino de Dios como aquella barca fue usada para la pesca milagrosa. Así que estamos usando la metáfora de la barca como aplicándola a nuestra vida, a nuestra actividad, a lo que nosotros desarrollamos, para lo que estudiamos, a lo que nos dedicamos, ¿ok? Es una, vamos a decirlo, es nuestra barca, nuestra vida cotidiana. Hay que dejar que Jesús entre a nuestra vida cotidiana, ¿ok? En términos prácticos, dice el punto número 2, ¿qué cree que signifique que Jesús, inciso A, se suba a su barca? Inciso B, predique desde allá. Bueno, yo creo que es sencilla esta pregunta. Que Jesús se suba a nuestra barca, pudiéramos decir que es que Cristo entre a nuestra vida. Cristo entra a nuestra vida es como una metáfora de que Jesús se sube a nuestra barca. ¿Ok? Entonces, de hecho, hay historias y canciones acerca de las barcas, ¿no? Que usan esta metáfora.
Así que cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, Cristo entró en su barca, entró en su vida, se subió a su barca, ¿ok? Ahora, pero no solamente se subió a la barca. Inciso B, qué es lo que pregunta. ¿Qué significa que predique desde allá? O sea, que dejemos que Jesús no solamente se suba a nuestra barca, entre a nuestra vida, sino que también empiece a predicar desde allá. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? Ya vimos que Jesús entrando a nuestra vida es recibir a Cristo, pero que Jesús predique, ¿qué significa? Significa que nosotros vamos a testificar de nuestra fe en Jesucristo. Vamos a hablar, vamos a dar testimonio. No vamos a ser cristianos de la secreta como Nicodemo que se escondía para ver a Jesús, sino que vamos a ser abiertamente, declaradamente discípulos de Cristo. Y vamos a aprovechar cada momento para predicar, para dar testimonio, para mostrar el amor de Cristo a la gente. Y entonces nuestra vida va a predicar el mensaje de nuestra vida. La gente va a ver un mensaje saliendo de nuestra vida y ese mensaje es Jesucristo predicando, Jesucristo hablando a través de nosotros, usando palabras, usando expresiones y usando buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras. Cuando nosotros hacemos una buena obra, es Cristo mostrando el amor de Dios a través de usted. Por eso en Mateo 5 dice que cuando nosotros hagamos buenas obras, es nuestra luz, alumbrando al mundo para que el mundo, por la luz que ven en usted, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es por eso que no solamente tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador, y por el temor de hombre, por el miedo al que dirán, nos volvemos cristianos de la secreta. Solo el domingo somos cristianos. No, no es solamente Jesús entrando a nuestra vida, Jesús subiendo a nuestra barca, esa es una parte, pero la otra es permitir que predique. Acá es donde usted tiene que testificar. Cuando yo oro por una persona enferma y sana, el rostro de esa persona, el rostro de esa persona, y más impactante es cuando no es creyente. Usted ore por un incrédulo y sana, y ese incrédulo deja de ser incrédulo en ese momento. Porque tenemos que mostrar el amor de Cristo en una buena obra, mostrando la misericordia de Dios o la generosidad de Dios. Si tenemos la capacidad económica para bendecir a otras personas, vamos a dejar que Cristo predique a través de nosotros. Un comentario de Neftali Arjona pudiera ser como la moneda cuando estás con el mal, el enemigo, lo que va a hacer es tirarte polvo con el fin de que no veas tu valor exacto y quedes enterrado, pero cuando estás con Jesús, lo que hará Jesús es que tu valor brille y brille más. Sí, puede ser, es una buena analogía que podemos usar, ¿ok? La única diferencia es que la moneda no sube su valor, ¿ok? Digamos, no la pierde, no lo pierde, pero tampoco lo sube. Entonces acá lo que estamos viendo es que en Neftalí, que cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo, nuestra vida, nuestra vida se vuelve especial. Nos volvemos tierra deseable, como dice Malaquías 3. Las naciones nos llaman bienaventurados. Cuando Jesús está en tu barca, comenta José Acosta, tienes autoridad. Amén. Vamos a continuar entonces. No solo debemos dejar que Cristo entre a nuestra vida, también debemos dejar que Él hable por medio de nosotros.
Esto significa dar testimonio de Él y amar genuinamente a los demás, hacer buenas obras, ¿ok? Punto número 3, lea los versos 4 al 7 y conteste. Ok, vamos al segundo bloque de la enseñanza de hoy y vamos a leer del verso 4 al 7. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Ujú. Mi amado perro. Ok, entonces, ¿qué orden en el inciso A? ¿Qué orden dio Jesús a Simón? Y lo encontramos en el verso 4. Bueno, boga mar adentro y echa vuestras redes. Esa es la respuesta. Boga mar adentro y echa tu red. Ok, muy bien. Vamos a empezar a entender un poquito esto que estamos leyendo. Porque la primera pregunta que yo haría es ¿por qué Jesús dio esta instrucción? ¿Por qué Jesús dio esta instrucción? ¿Mm? ¿Por qué Jesús no dio la instrucción desde el principio? Porque dice el verso 4 que cuando Cristo terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces Cristo está en nuestra barca, pero no le dejamos hablar. Y ahí se queda. Somos salvos por gracia, sí. Somos hijos de Dios, sí. Pero como que quedamos en el nivel básico, en el nivel mínimo, como que simplemente somos salvos. Simplemente no vamos al infierno. Ahí estamos. No hay la manifestación de las promesas de Dios en nuestra vida. No hay la manifestación del poder y el reino de Dios en nuestra vida. Simplemente somos salvos. Bueno, hay gente que para ellos eso es suficiente. Hay gente que dice, yo con esto estoy bastante bien despachado, ¿no? Bueno, así hay gente que piensa de esa manera. Yo pienso que no debe ser así, sino que nosotros debemos de andar en la vida nueva que Cristo nos ha dado. Pero cuando nosotros no solamente dejamos que Cristo suba a nuestra barca, sino que también permitimos que Él predique desde nuestra barca, a través de nuestra vida, a través de mi personalidad, a través de mi testimonio, a través de mis buenas obras, a través de mis actitudes, a través de lo que emana de mi vida, a través de mis frutos, Cristo está predicando. Entonces, empieza a haber una relación, empieza a haber instrucción del Espíritu Santo y entonces viene el boga mar adentro. El boga mar adentro no puede venir si Cristo no ha predicado. ¿Me explico? O sea, como que yo estoy viendo como que es una consecuencia, como que Cristo está queriendo recompensar a Pedro. Sabiendo Cristo que Pedro está frustrado, Cristo quiere recompensar a Pedro por ese gesto de que Pedro le dejó subir a su barca y predicar desde allá. Y note lo que dice el pasaje, que Cristo estaba sentado, ¿verdad? Y acá nos habla de un trono en el corazón. Cristo tiene que estar sentado en el trono de su corazón, señorío, autoridad, sumisión de parte nuestra, obediencia. Entonces, ¿cuántas cosas sacamos de este pasaje? Y nosotros tenemos que entender que es cuando permitimos la predicación de Cristo a través de nuestra vida, es que viene lo que sigue. Si no permitimos que Cristo predique y solo somos salvos, solo aceptamos a Cristo, pero somos de la sociedad secreta cristiana, entonces no viene el boga mar adentro. Ahora, el boga mar adentro, que es la segunda
vamos a ir respondiendo para que yo no me vaya extendiendo antes de tiempo. ¿Qué orden le dio Jesús a Simón? Boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Qué respondió Simón? Vamos a ver qué respondió. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Uy, no, quedó feo este. Aquí está. Ok. ¿Qué respondió ¿Qué respondió Pedro? Está muy largo para escribirlo todo. Vamos a poner solamente la última parte de lo que respondió Pedro. En tu palabra echaré la red. ¿Qué es lo que vemos acá? Y ahora entendemos por qué Cristo escoge a Pedro. ¿Qué características hay en Pedro? Bueno, acá vemos una característica muy importante que hay en Pedro. Que Pedro obedece a pesar de que intelectualmente no está de acuerdo con el mandamiento. Pedro obedece aunque intelectualmente no está de acuerdo con el mandamiento. ¿Usted obedece cuando está de acuerdo? ¿Usted obedece cuando de alguna manera el mandamiento le va a beneficiar? Pero qué difícil es obedecer cuando usted no está de acuerdo. Cuando las cosas no se hacen a su manera o cuando las cosas no se hacen a la manera que a usted le gustaría que se hagan, es más difícil obedecer. ¿Qué es lo impactante de Pedro? Que obedece. Eso es lo impactante de Pedro. Porque Jesús le dice: boga mar adentro, regresa al lago. Pedro está frustrado. Pedro ya lavó sus redes. Pedro ya guardó sus herramientas. Pedro ya guardó ya está listo para ir a su casa. Frustrado. Pero Jesús le está diciendo: regresa, Pedro. Inténtalo otra vez. Y, y Jesús está dando una orden que en la lógica de un pescador no tiene sentido. Porque Pedro es un experto. Pedro es un experto. Él conoce las leyes que rigen la pesca. Y Pedro sabe que nadie pesca al mediodía, a las 10 de la mañana. No sé qué hora eran, pero tal vez eran las 10, 11, 12 de la mañana. Ya a esa hora los peces no están picando. A esa hora los peces están metidos en sus cuevas. Entonces, hay un conflicto en la mente de Pedro. Hay un choque metodológico, empírico en la mente de Pedro, porque la orden de Cristo choca con la mente de Pedro. Y Pedro lo que dijo no es lo que pensó, yo me imagino. Pedro dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no logramos nada. Pero lo que pensó a lo mejor fue: ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo he hecho esto toda mi vida. Mi padre hizo esto toda su vida. Mi abuelo hizo esto toda su vida. Somos expertos en la pesca. Más en tu palabra echaré la red. Esto es lo hermoso de la vida de Pedro, que obedece la palabra de Cristo, aunque no está de acuerdo. Obedece la palabra de Cristo, aunque no va de acuerdo a la lógica metodológica de la vida de Pedro. Se necesita humildad para hacer esto. ¿Entiende por qué Cristo escogió a Pedro? ¿Entiende por qué Jesús escogió a Pedro? Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Así que la respuesta es un acto de obediencia. Vamos a obedecer al Señor. Aunque no entendamos, aunque no estemos de acuerdo, vamos a obedecer al Señor. Y el siguiente inciso, ¿qué sucedió en el verso 6? La pesca milagrosa, es lo que sucedió. El resultado de obedecer al Señor es la pesca milagrosa. El resultado de obedecer al Señor es la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el resultado.
Simón era un pescador experimentado que conocía muy bien las leyes de la pesca y la orden de Jesús parecía no tener lógica, pero obedeció. Cuán preciosa es la obediencia ejecutada, especialmente cuando no entendemos o estamos de acuerdo. Los resultados son asombrosos, el poder del Espíritu Santo operando por encima de los métodos y tradiciones humanas. El poder del Espíritu Santo opera por encima de los métodos y las tradiciones humanas. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Ahora, yo le voy a mostrar una cosa muy importante rápidamente. Pedro no tuvo fe, no tuvo mucha fe que digamos, porque Jesús le dice acá en el verso 4, echad vuestras redes, plural, y acá Pedro dice, en tu palabra echaré la red. ¿Mm? Y ahora va a entender por qué Pedro cae de rodillas delante de Cristo, porque Pedro no le creyó a Cristo. Le obedeció, sí. Le dio por su lado a Cristo, sí. Obedeció, simplemente obedeció al mínimo. Echa vuestras redes, plural. Lo que tengo para ti es grande, Pedro. Necesitas muchas redes. Ah, bueno, ok. En tu palabra echaré la red. Agarró la más chica que tenía, porque no tenía fe. Pero obedeció. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque usted no entienda o no esté de acuerdo o no tenga mucha fe, si obedece funciona. Eso es lo que significa, que la obediencia va a funcionar, aunque usted no tenga mucha fe, pero obedeció, funciona. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que al no tener mucha fe, Pedro, en vez de llevar muchas redes, lleva solo una y entonces se empieza a romper. Y cuando Pedro empieza a ver que se rompe su red, dijo, ay, él me dijo que lleve muchas redes, todas mis redes, y solo llevé una red. Nos damos cuenta de estas cositas que están pequeñitas en el texto, pero nos dicen mucho, nos dicen mucho. Si usted obedece al mínimo, usted va a ser bendecido, pero va a tener problemas como Pedro, porque la bendición que Dios tiene superaba la capacidad expectativa de Pedro. Y entonces, tanto la red se empezó a romper como la barca se empezó a hundir y la otra barca también se empezó a hundir. Wow, tremendo. Me impacta, me impacta, me impacta. Vamos a obedecer, vamos a obedecer como, como obedece Pedro. Si entendemos por qué Pedro es escogido uno de los 12, por su obediencia. Lea los versículos 8 al 11 y conteste. Con esto vamos a terminar. Vamos al versos 8 al 11. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Este es el último bloque, ¿ok? Inciso A, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. Eso es lo que pasó con ellos. ¿Por qué les pasó esto? ¿Por qué tuvieron gran temor? Porque entendieron la autoridad de Cristo. Porque se dieron cuenta que no estaban. Miren, cuando hay un experto, vamos a suponer, un hombre que es experto en sanar rodillas, ¿no? O en cierta enfermedad, un médico, que él ha estudiado toda su vida y él sabe que esa enfermedad no sana y hay una sanidad. Este hombre dice, wow, Dios existe, porque él sabe. Si usted le predica a un ateo, el ateo va a empezar a argumentar contra usted, ¿ok? Pero si el ateo está enfermo y usted ora y Dios lo sana, pasa lo que le pasó a Pedro.
viene un gran temor, porque al mundo no le conviene que exista Dios. Al ateo no le conviene que exista Dios, porque sabe que hay cosas que tienen cola que le pisen. Entonces, no me conviene que exista Dios porque si existe Dios, existe el bien y el mal, existen mandamientos, existe el cielo y el infierno, y como a mí no me gusta portarme bien, pues no me conviene que exista Dios, mejor me meto debajo de un hueco. Por eso cuando hay una manifestación del poder de Dios, las personas tienen temor porque saben que sus vidas no son rectas. Y ha habido una manifestación del poder y la autoridad de Dios, y ellos saben que sus vidas no son rectas. Y entonces, como pasó con Pedro, caen de rodillas. Wow. Caen de rodillas porque no hay mejor evangelismo que una manifestación palpable, visible, tangible del poder de Dios. Ese es el mejor evangelismo. Yo les he enseñado a evangelizar con las 4 realidades espirituales. Tuvimos un seminario de evangelismo el año pasado y esa es una forma correcta de evangelizar, pero no se compara cuando evangelizamos a través de una sanidad. Por eso vamos a dar el seminario de sanidad. Es completamente distinto. Inciso C, ¿qué dijo Jesús a Simón? Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué hicieron todos? Dejándolo todo, le siguieron. Ahora, veamos la dinámica acá con Cristo, porque Pedro es pescador. ¿Y por qué dejaste que yo suba a tu barca? ¿Y por qué dejaste que yo predique desde tu barca? ¿Y por qué obedeciste una instrucción no convencional que fue en contra tu lógica? Por eso que hiciste, ahora eres útil, tu vida natural es útil en el reino de Dios. 3 años después, Pedro estaría predicando y se convierte en 3,000 personas. ¿Entiende? 3 años después de la pesca milagrosa, Pedro predica y se convierten de un jalón 3,000 personas. Se bautizan y luego 5,000. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Lo estamos viendo. ¿Qué necesita Dios para usar nuestra vida? La disposición y la obediencia de Pedro, aunque no entienda. Porque dejaste que yo me suba a tu barca. Porque dejaste que yo predique desde tu barca. Porque obedeciste una instrucción no convencional. Lo que eres en lo natural me va a servir en la extensión de mi reino. Eres pescador en lo natural, ahora vas a pescar hombres. Eres un Uber en lo natural, ahora vas a llevar miles de personas a mi reino. Eres una ama de casa en lo natural, vas a ser madre de multitudes. Eres un ingeniero en sistemas en lo natural, como soy yo, vas a construir sistemas de crecimiento espiritual, procesos de discipulado formativos, vas a levantar líderes, vas a crear redes de líderes. ¿Mm? Lo que somos en lo natural es usado en lo espiritual para la gloria de Dios, porque dejamos que Jesús suba a nuestra barca, porque dejamos que Jesús predique desde nuestra barca y porque obedecemos. Cuando no entendemos o no estamos de acuerdo, igual obedecemos. Obedecemos instrucciones no convencionales que a veces van en contra de nuestra lógica. Tremendo. Esta enseñanza está tremenda. Esta enseñanza está tremenda. Dice la conclusión, nuestra fe no debe basarse en una hermosa filosofía religiosa, sino en la verdad del Evangelio y en su eficacia para transformar vidas. Cuando permitimos a Cristo subir a nuestra barca y predicar desde ella, el Espíritu Santo empieza a moverse en nosotros, empieza a guiarnos de formas no convencionales. Dios entra a nuestra cotidianidad y hace nuestra vida un poco rara,
pero muy especial. Entonces podemos ser útiles en sus manos y lo que somos en lo natural, Dios lo usa para extender su reino en lo espiritual. Wow, tremendo, tremendo. Hermosísima la enseñanza de hoy, hermanos. Espero que la abrace, que la cobije, que la reciba para entrar a otra etapa en su vida espiritual. Entre a otra etapa en su relación personal con Cristo, entre a otra etapa en su ministerio. Si no está en Fuente de Vida Tella, como Alicia Eras va a hacer, vea el seminario de sanidad, porque le va a ser muy útil, le va a ser muy útil en su labor como un evangelista, como una persona que da testimonio, que predica, que deja que Cristo predique desde su barca. Vamos a terminar con el recuadro de la derecha, la suprarracionalidad del Espíritu. El Espíritu Santo se mueve por encima de la racionalidad y la lógica humana. No está limitado a nuestras tradiciones, formas o maneras de pensar. Si queremos andar en el Espíritu, tenemos que entender esto. ¿Qué razón hay en pescar al mediodía? ¿En orar por 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000? ¿En zambullirse 7 veces en el río Jordán como Naamán? ¿O en dar 7 vueltas a Jericó? Pero los que andan en el reino de Dios no cuestionan la suprarracionalidad del Espíritu, simplemente le obedecen. Levantan sus manos aunque estén cansados. Diezman aunque estén en necesidad. Hablan en lenguas aunque no lo entiendan. Sirven aunque no haya beneficio para ellos. ¿Por qué son así? Porque entendieron como Pedro que la obediencia al Espíritu Santo, que en la obediencia al Espíritu Santo se desata el gran poder de Dios. Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Tremenda enseñanza. Espero que la reciba y la practique y la lleve hoy mismo a la práctica para que usted sea ese racimo de fruto en el reino de Dios, de uvas, cientos de uvas en un racimo del reino de Dios. Así que le doy muchas gracias a Dios por su vida. Gracias a todos por conectarse esta noche. Espero que reciba la palabra y que la medite, la procese y que el día de su célula siembre esto mismo en los corazones de sus discípulos. Amén. Les mando un abrazo bien fuerte a todos. Dios les bendiga y gracias por conectarse esta noche. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias te damos por este tiempo, por esta palabra tan hermosa. Pedimos que tú seas quien nos guíe como guiaste a Pedro a la práctica de estos principios espirituales en nuestra vida. Bendigo a todos los conectados y bendigo a sus discípulos que en el resto de la semana van a recibir esta palabra, esta impartición. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. A los que son de Tella les veo mañana a las 8 en la cena de matrimonios y el domingo a las 10 de la mañana en el seminario de sanidad. Lo vamos a transmitir para los que no están en Mérida. Y nada, bendiciones a todos y nos vemos. Bye bye. Saludos.